punto 4, que se llama características generales de las diversas corrientes. Entonces vamos a ir viendo una por una para poder abarcar todo. Vamos a trabajar en primer lugar la definición de lo que es el derecho natural. Y todo esto que seguimos viendo es en función del concepto de derecho, ¿verdad? Todas estas corrientes que han tratado al derecho. Por ejemplo, el derecho natural. Vamos a dedicarle un buen rato al derecho natural porque tiene mucho contenido y mucha importancia. Y Perdimos a la licenciada. perdón, Hoy es viernes. ¿cómo? Sí, pensamos que la habíamos perdido, pero ya volvió. Sí, es que me equivoqué de voto y me salí. Sí, gracias. Pero ya estamos por acá. Entonces, como les decía, este punto se llama características generales de las diversas corrientes filosóficas para la posible definición del derecho. Y pues estas corrientes filosóficas son las distintas disciplinas que se aplican según la cultura en la que se vive, ¿verdad? Pues también a lo largo de la historia de la filosofía se han ido conformando diversas corrientes y escuelas, perdón, en todas las ramas de la filosofía hay autores que tienen opiniones a veces irreconciliables, ¿verdad? Dentro de las cuales pues se pueden encontrar eh, esas que enumeramos en el programa. Por ejemplo, el naturalismo, ¿verdad? Bueno, tengo acá una presentación que tal vez les sirva. Vamos a ver. Ay, se me borró. Bueno, pero la puedo colocar nuevamente. Así les sirve de guía. Aquí está. Pues esta doctrina defiende la existencia de derechos naturales, inalienables, como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, que son anteriores a las normas jurídicas positivas, o sea, las establecidas por los seres humanos. ¿Ven la filmira? No, ¿verdad? Todavía no. No se mira, licencia. Entonces es porque no hice el procedimiento adecuado. Estos chicos, como están que ingresan, no me dejan. ¿Qué pasó acá? Aquí está. Bueno, creo que esto sí les va a servir un poco de guía, ¿verdad? Pues esta es la metodología que se va a seguir para esto, ¿verdad? Sí. Hay que ir viendo corriente por corriente, ¿verdad? Analizándolas y sintetizándolas desde la perspectiva histórico-real. Y con esto, pues, voy a tener que desarrollar algunos puntos de la historia, es inevitable. Pero está bien, porque así les ayuda un poco, ¿verdad? Y pues aquí se hablaban de algunos prolegómenos a la exposición de esta noche, ¿verdad? Ustedes pueden leerlo ahí. Entonces, que el naturalismo, pues, es una doctrina que defiende la existencia de derechos naturales inalienables, ¿verdad? Como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, que son anteriores a las normas jurídicas positivas. O sea, las positivas son las establecidas por los seres humanos y a las que éstas deben someterse sirviéndoles de fundamento y de modelo. Es decir, las normas, los derechos
naturales, pues son inalienables, ¿verdad? No es un derecho escrito, son inmutables. Y esta doctrina se desarrolló en el siglo XVII a cargo de Hugo Grocio, que existió entre 1583 a 1645 y fue su primer claro defensor y seguida por los teóricos de la laicidad del Estado, ¿verdad? La laicidad es los teóricos laicos del Estado como Hobbes y Locke, perdón, y Locke. Hablar del naturalismo es hablar del derecho natural y de cómo debemos contemplar la concepción del derecho positivo. De acuerdo con Nino, citado eh, por Rogelio Larios en su concepción en su obra metodológica, el naturalismo sostiene que existen principios morales y de justicia universalmente válidos que conforman el derecho natural. Y si nos referimos al derecho natural universalmente, eh, especialmente en los principios e ideales válidos, según los cuales debe fabricarse el derecho humano, es decir, el derecho positivo. Esto pues, es una percepción de Recasens-Sitges, que es el otro filósofo, y estos son llamados principios ideales, que constituyen aquello que la razón, referida a la esencia del hombre, a la llamada naturaleza del hombre, requiere respecto de las relaciones entre humanos y a las relaciones en sociedad. Y por tanto debemos entender que estos citados principios deberán de tener una validez en sí mismos. Debemos de comprender que los principios a que se refiere Recasens-Sitges no son principios puestos por el hombre, sino que son naturales, con una intrínseca validez, por lo cual no están sujetos al arbitrio humano. Solo voy a ingresar a todos estos compañeros. Sí, sí, buenas noches. Ah, no, pero no las estoy leyendo, yo estoy trabajando otra cosa y les dejo eso para que ustedes lo vean, ¿verdad? Sí, aquí dice en la Filmira que hay dos grandes escuelas filosóficas, el idealismo y el materialismo, que explican el origen del derecho también, ¿verdad? Pero esto es en cuanto al origen del derecho. Y pues ha sido un problema fundamental de la filosofía ese antagonismo entre idealismo y materialismo, ¿verdad? Que el idealismo pues es una tendencia filosófica que trata de dar una respuesta al problema del origen del ser, fundándose en factores de carácter espiritual y concede primacía al pensamiento, a la conciencia, a la razón o al espíritu o ideal. Y son filósofos que juzgan que lo primero es el espíritu, la conciencia, el pensamiento y la razón. Y también están los materialistas, ¿verdad? Opuestos al idealismo, que explica el problema relativo al origen del ser, tomando en consideración el grado de desarrollo de las ciencias, considerando que la materia es el primero en el origen del ser y categoría filosófica que constituye la realidad u objeto. Miren, eh, la realidad objeto de nuestro estudio, ¿verdad? Eh, sí, los materialistas dicen, por ejemplo, el cerebro. El cerebro es materia y como tal, bueno, es una materia altamente evolucionada, ¿verdad? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en la guerra y nos decapitan? A ese grado se van los materialistas. ¿Habrá conocimiento? ¿Habrá pensamiento ahí? ¿O no hay? ¿Verdad? ¿Podrá funcionar la conciencia después de que no tengamos cerebros? Entonces, porque ellos toman como punto de partida que todo es materia, ¿verdad? Y que el pensamiento surge de la materia altamente evolucionada. Luego, si no hay materia, no hay pensamiento. En fin, esa es la forma en que ellos tratan de ilustrar, ¿verdad? Entonces, esas han sido eh, las ideas del mundo desde hace mucho tiempo. Pero también, pues existen digamos, las corrientes como el naturalismo, que es la que le da contenido, es la esencia de lo que debe ser el derecho.
Y la norma, pues, es la forma prácticamente como se expresa ese contenido, porque el derecho tiene que estar contenido, lleno de justicia. Y porque si no, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no, si el derecho no nos lleva a la justicia. Estaremos hablando de cualquier otra cosa, de dictadura, de anarquía, de lo que sea, pero no estamos hablando de justicia. Entonces, por eso es que hay muchas normas que se emiten y no sirven para nada, ¿verdad? O solo sirven para empeorar la situación de la gente, o son normas instrumentales o casuísticas que solo sirven para el provecho de unos cuantos y la desgracia o la desfortuna de otros, ¿verdad? Así es, entonces. Entonces, vamos a ver que, pues, al hacerse referencia al naturalismo, se entiende el sistema filosófico que consiste en atribuir todas las cosas a la naturaleza como inicio o principio. Y puede definirse al naturalismo como la doctrina que considera el derecho desde el punto de vista natural. En pocas palabras, es una escuela de pensamiento para la que existe un derecho superior, derecho natural, compuesto por un conjunto de valores que actúan como inspiración de sus contenidos y como guía de la actuación y decisiones de los agentes del derecho. Y cuando se habla de naturalismo debe entenderse hecha la referencia a todas las doctrinas que tienen relación con el derecho natural, aun cuando la interpretación que de él se hace sea de muy diversa índole, como de hecho ocurre. Y entonces hay algunas características del derecho natural, que no es creado por el hombre, es anterior a él, que es intrínseco a la naturaleza humana misma, que es universal, objetivo, eterno e inmutable, y que está orientado a la convivencia pacífica y segura en la que impere la justicia. Y, y para el alumno que ayer me pedía que le diera el eje transversal de la filosofía del derecho, pues aquí lo puede encontrar, ¿verdad? En la descripción del derecho natural, eh, en la descripción de la justicia, ¿verdad? Eso es lo que moldea todo lo demás. Y por eso existe la filosofía del derecho. Para desentrañar, pues, dentro de las corrientes filosóficas, cuál es la que realmente le da su esencia y le da su contenido al derecho. Entonces, como les digo, el derecho natural no es creado por el hombre, es anterior a él. Es algo que nosotros traemos ya por intuición, no es escrito. Es universal, es objetivo, eterno e inmutable, no cambia. Lo que cambian son las circunstancias, la tecnología de las sociedades y todo, pero que la justicia siempre se ha invocado desde que apareció el primer hombre hasta nuestros días. Eso siempre se ha invocado y la justicia, pues, ¿sobre qué, verdad? Quizás lo que se pedía como justo en la época esclavista no sea lo mismo en la época del capitalismo, pero igual se pide justicia, mejores condiciones de vida. Y para este tema, pues también es importante el libro del doctor Luis César López Perno, porque dentro del derecho natural hay una parte que se dedica al cristianismo y que es un ejemplo de cómo es que el derecho natural ha existido pues en la historia de la filosofía del derecho y de todas las corrientes filosóficas. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, entonces, al principio se le consideraba como de origen divino, como pueden ver ustedes aquí, pero después que este origen divino, pues generalmente era identificado con un ser supremo, Dios. Pero después, cuando ya aparece Hugo Grocio otra vez, porque Hugo Grocio tiene dos versiones. En la primera probablemente tenía 20 años y él decía, era el principal defensor que el principio del derecho natural era el origen divino, era de origen divino. Pero después, pasados 20 años, él
reflexiona y ya no defiende la idea del origen divino del derecho natural, sino que de la misma, del mismo proceso racional del hombre. Es el hombre el que lo va creando. Y va creando la conciencia por medio del raciocinio del hombre. Entonces ya no le atribuye un origen divino. Entonces aquí hay algunas características, jóvenes, como las que les estaba mencionando, ¿verdad? Es inmutable porque no va a cambiar. Lo que cambian son las condiciones en que, en que se invoca la justicia, ¿verdad? O se hace justicia. Porque la justicia, pues, consistiría en términos generales, pero muy generales, en poseer y hacer lo que es propio a cada cual, o de cada cual. Y, y tiene mucho que ver el cristianismo, porque aunque el cristianismo no es una filosofía, pues sí fue un acontecimiento muy importante que le dio valor, pues, que le dio sustancia a lo que conocemos como derecho natural, ¿verdad? Que es propiamente la justicia en sí. Es muchas cosas, es otras cosas también. Entonces podríamos decir que, vamos a ver acá, voy a ver si les mando unos documentos, que el justnaturalismo pues se identifica eh, como tal en las teorías del derecho que surgieron en la Edad Media, sí, porque el justnaturalismo surge en la Edad Media y luego continúa en la Edad Moderna, caracterizada porque sostuvieron que el derecho tiene una manifestación dual, y esto es que comprende dos objetos. Por una parte, el derecho natural, derecho ideal y justo, permanente e invariable, que estas son otras características, que no depende de la voluntad de los hombres, ni de las contingencias históricas, y que constituye el ser y lo que debe ser todo derecho. Y por la otra, el derecho positivo convencional que surge de la voluntad humana e histórica de los individuos concretos, que es mudable y contingente. Pero el derecho natural habla de las contingencias históricas entre el ser y lo que debe ser todo derecho. Y el naturalismo no niega la existencia del derecho positivo, lo que sostiene es que este no es el verdadero derecho, sino una especie de reflejo o remedio del derecho natural o moral, aceptados universalmente y que constituyen el verdadero derecho. Pues sí, porque la moral, la ética eh, y el respeto a la vida, la libertad y todo eso provienen del derecho natural. El derecho natural constituye la esencia y contenido de cualquier derecho positivo, mientras que el derecho positivo es la apariencia y la forma de cualquier derecho natural o moral. El naturalismo es la filosofía o teoría del derecho natural que propone analizar, describir, explicar o comprender un fenómeno social que denominamos derecho. Luego debe distinguirse el derecho natural o naturalismo en tanto teoría de los llamados derechos naturales. Y estos últimos son el resultado de una determinada teoría del derecho natural particular que establece o propone un inventario de derechos, por ejemplo, los que se encuentran en los derechos humanos, ¿verdad? Y la singularidad de cada catálogo de derechos morales naturales depende de muchas variables, entre ellas la histórica, ¿verdad? Por ejemplo, de lo que en cada momento histórico o cultura constituye el paradigma de lo justo, o de lo que se considere natural, moral, y según una doctrina ética, eh, de suerte que si bien se puede hablar de una teoría relativamente unitaria del derecho natural, es necesario hablar de muchos derechos morales. Por consiguiente, en la comprensión del naturalismo es útil distinguir, en primer lugar, la teoría o filosofía del derecho natural, que puede ser teológico, racionalista y contemporáneo, que en cuanto a teoría sobre el fenómeno jurídico representa la forma o el cómo del derecho natural con unas características particulares y comunes desde la perspectiva ontológica, epistemológica y axiológica. A ver, mis alumnos, ya
Ustedes manejan estas categorías. Cuando hablamos desde la perspectiva ontológica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al deber ser, licenciada. Al ser, ¿verdad? Al ser del derecho. La epistemológica, al conocimiento, ¿verdad? Las verdades, al conocimiento propiamente, más que todo el conocimiento verdadero. Y axiológica, nos referimos a los valores, ¿verdad? Entonces, surgen una serie de valores y principios éticos que tienen una realidad no empírica o metafísica. Tampoco debe confundirse el derecho, el término, esto es muy importante. Tampoco debe confundirse el derecho natural con la expresión ley natural, que a veces es usado en la literatura jurídica y no jurídica como sinónimo o intercambiables, pero en estricto sentido no lo son. El vocablo ley natural, en un sentido preciso, hace alusión a las leyes de la naturaleza como tal y como las expresan las teorías científicas o las formulan las ciencias naturales y pertenecen al mundo del ser o fenoménico. Lo que se denomina derechos naturales no son leyes en el sentido antes indicado, no son juicios descriptivos como las leyes de la naturaleza, sino prescriptivos o normativos, expresiones de un querer o un poder que no pertenecen al dominio del ser o de lo que es, sino que pertenece al mundo del deber ser, al dominio de lo normativo. También es importante tener presente en esta comprensión del justnaturalismo que no solo la filosofía del derecho tiene algo que decir, también se ha reflexionado sobre esos derechos naturales por parte de la teoría política y de la filosofía moral. Por ello es necesario y es común que se ocupen de los derechos naturales, además de los juristas, los moralistas y políticos. Y es por lo anterior que puede afirmarse que los argumentos usados para defender las tesis justnaturalistas tienen una naturaleza, un carácter interdisciplinario, o sea, que del derecho natural no se ocupan solo los teólogos o los abogados, sino que los políticos también, los juristas, los jueces, en fin, ¿verdad? Ahorita voy a ingresar a estos compañeros. Muy bien. Por eso es importante tratar el derecho natural. Porque contiene tantos argumentos e intervienen tantas disciplinas que tiene un carácter disciplinario. Y debe señalarse que el naturalismo fue el primer modelo de filosofía del derecho, del que se tiene conocimiento. Constituyó el modelo epistemológico, ontológico y axiológico dominante de la Edad Media y parte de la modernidad. Y en ocasiones se habla de un derecho natural antiguo, pero en estricto sentido la idea de un derecho natural como derecho vinculante y supraordenado, como se verá a continuación, surgen en el pensamiento teológico medieval. Sí, ahí surge en el pensamiento teológico medieval, en el que se establecen las bases teóricas de esta forma de reflexión filosófica sobre el derecho. Entonces, lo que se ha denominado derecho natural antiguo o grecorromano es una mezcla heterogénea de ideas sobre la justicia legal y la moralidad que a veces concuerdan con las tesis básicas del derecho natural y en ocasiones parecen negarla o aislarla, ¿verdad? Soslayarla, no verla. Bueno, en Grecia parece que algunos ciudadanos libres y ajenos a la nobleza experimentaron el abuso político de la magistratura y exigieron la creación de leyes escritas. Según el poeta Hesíodo, la palabra dique se convierte en un ideal de lucha contra el poder injusto y la arbitrariedad de la nobleza, pues la legislación escrita representó un avance en la medida en que simbolizó igualdad
para todos frente a la administración de justicia. Según Jäger, en sus inicios, el derecho escrito estaba relacionado con el proceso judicial y con el lenguaje procesal de las partes en litigio. Y por ello puede significar al mismo tiempo el proceso, el juicio y la pena. Bueno, esto no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver después. Entonces, existe la legalidad moral y la legalidad natural, pero vamos a ver si nos da tiempo verlo. Licenciada, perdón, le ¿Sí? dijo legalidad moral y legalidad, la segunda. Legalidad moral. ¿Y la segunda cuál fue? Ahorita le digo. Bueno, yo no voy a preguntar con ese nivel de detalle tampoco. Bueno. Ay, gracias. Legalidad moral y legalidad natural. Dice, la aparición del Estado jónico crea nuevas condiciones de organización social, fundada en el principio de libertad y los nuevos ideales de justicia, creando un clima que estimuló el desarrollo individual y la preocupación por lo íntimo, lo cual se vio reflejado en la poesía y la lírica, a través de lo cual los poetas exponen sus opiniones y sentimientos sin pretender formular sentencias universales y definitivas en lo ético, político y jurídico, como lo pudieron haber hecho Homero o Hesíodo. Y no obstante, esta preocupación por la subjetividad hace surgir nuevas tensiones entre el orden legal de la polis, que era, digamos, la organización social que se dio en los inicios, ¿verdad? Tanto en Grecia como en Roma y en otras sociedades, también en las escandinavas. O sea, el orden legal de la polis, que eran las leyes universalmente válidas que aspiran a someter y regular la vida entera de la ciudad-estado, incluyendo la intimidad humana en sus pasiones y su individualidad. Y la libertad individual que van a ser resueltas por la cultura ática. Pero esto es histórico. El mejor exponente de esta fusión lo hizo Ático de lo ático y lo jónico es Solón, quien funda su concepción política en la fuerza del derecho escrito de Hesíodo, considerando al derecho como un elemento necesario en el orden divino del mundo. A Solón se le debe la idea de responsabilidad y de compensación del individuo frente a la totalidad del Estado por sus acciones. Por su parte, Anaxímenes, Pitágoras y Anaximandro articularán la concepción moral de legalidad a la noción de legalidad de la naturaleza y el mundo, lo que permitirá introducir en el pensamiento griego la idea de que el cosmos está dominado por una norma moral absoluta e inviolable que garantiza su equilibrio, su armonía y su proporción. Anaximandro además sostendrá que el devenir y el perecer de las cosas hace parte de un juego de compensaciones, de una lucha e instauración de lo justo por el tribunal del tiempo, donde cada uno debe compensar, es decir, pagar las injusticias cometidas y el daño causado. Así dicen algunos, ¿verdad, jóvenes? Si están de acuerdo conmigo, dicen, es que todo se paga. Y se paga antes de irse, antes de morirse, ¿verdad? Todo lo malo que uno ha hecho se paga. Es la esperanza que tenemos muchos. Sí, muy bien, sí. Heráclito señalará entonces la relación indisoluble existente entre la ley que rige el universo entero, que es el logos, y todos los acontecimientos terrestres, incluido dentro de estos casos la existencia de las leyes humanas. El logos o razón cósmica tiene su fundamento en la oposición o contrariedad de la que surgen todas las cosas. Y en esta lucha en la que aparece la dique, ¿verdad? O sea, el derecho natural. Y el individuo que concibe Heráclito es una parte de la polis, que a su vez es una parte del cosmos, por lo que se encuentra sometido tanto a las leyes de la polis como a la del cosmos. El individuo experimenta su libertad en la subordinación a la polis y a sus leyes. Y estas ideas sobre la necesidad de la ley y de su cumplimiento dentro de la polis
van a estar presentes en todo el pensamiento presocrático, del que va a ser heredero la confrontación sofística socrática. Y como se observa, los primeros filósofos griegos presocráticos no distinguieron entre naturaleza moral y naturaleza física o moral, entre naturaleza moral y naturaleza física o natural. Esto es entre la ley de la naturaleza y las leyes morales. Anaxímenes, Pitágoras y Anaximandro, por ejemplo, articularon la concepción de la legalidad moral a la noción de legalidad de la naturaleza. Y Heráclito señala la relación indisoluble que existe entre la ley que rige el universo entero, el logos, y todos los acontecimientos terrestres, incluida en esto la existencia de las leyes humanas. Ahora bien, en términos generales, el pensamiento griego no distinguió entre derecho natural y derecho positivo, tal y como fueron entendidos por el pensamiento jurídico medieval y moderno. Sin embargo, muchas de las ideas propuestas tanto en el pensamiento de los sofistas como en el pensamiento socrático y posocrático están presentes en el pensamiento medieval y moderno, lo que permitirán la distinción conceptual entre derecho positivo y derecho natural. Sí, el derecho, vamos a ver, el derecho natural lo encontramos históricamente con mayor claridad en el pensamiento lógico medieval, ¿verdad? A diferencia del pensamiento grecorromano, el pensamiento teológico medieval no solo distinguió con nitidez entre las naciones de derecho positivo y derecho natural, sino que sostuvo la superioridad y fuerza vinculante del derecho natural sobre el derecho positivo. Sin embargo, el grado de subordinación será interpretado de diferente manera por las dos escuelas del pensamiento que dominan el escenario intelectual, los voluntaristas y los intelectualistas, así se le llamó. El voluntarismo sostuvo la tesis de que la naturaleza y la razón humana se hallaban corruptas a causa del pecado original, razón por la cual los individuos no podían distinguir lo justo de lo injusto o la verdad del error. De ahí que se considerara que el principal método de conocimiento era el que se daba por revelación y su principal fuente la voluntad de Dios transmitida a los hombres. En la práctica, esta tesis exigía la subordinación de la razón humana a la revelación y por consiguiente a la autoridad de quien posee esa revelación. Sí se entiende lo que es revelación, ¿verdad, jóvenes? La revelación, pues, era una, pues... La revelación divina, ¿o no? Sí, una revelación divina. Pero ¿quién la administraba? Pues la administraba la iglesia, ¿verdad? Y ellos eran los que tenían el poder de respuesta para la revelación. Y todos los demás debían de recibir la revelación como un dogma, como venía, no evaluarla, no cuestionarla, sino aceptarla como se planteaba, ¿verdad? Dice aquí el doctor Luis César Permut, dice, en cuanto al derecho, lo primero que habló entre nosotros es el problema del derecho natural. Los griegos son los iniciadores de la filosofía jurídica y esta gira mucho alrededor del problema del derecho natural, es decir, el que designa el orden justo por sí mismo, que inspira y se sitúa por encima del derecho positivo. Y hay en torno al derecho natural dos clases de teorías, las negativas y afirmativas. Unas lo niegan y otros lo aceptan. Y la perpetua mutabilidad de los fenómenos y la constante contingencia de las cosas hace que Parménides busque el ser uno e inmutable en el pensamiento, identificándole con el ser igual al pensar. Y la escuela eleática, que se caracterizó por un racionalismo extremo, integrada además por Xenofantes, Zenón de Elea y Meliso de Samo, que son también filósofos, ¿verdad? Y el Heráclito de la escuela jónica de Asia Menor en la época intermedia entre la jónica antigua de Tales, de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, y la posterior de Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. Habría tratado de conciliar esa mutabilidad de las cosas con la
coexistencia de la religión una y divina, pero no afloran en ellas en el problema de la justicia. Le interesan otros problemas, preferentemente de naturaleza física. Y donde aflora alguna especulación en torno a la justicia es en la escuela pitagórica, la cual, según apreciaciones de Pitágoras y de discípulos suyos, es algo así como una relación matemática. Para ellos es una ecuación o igualdad de la cual deben deducir la retribución, el contracambio, la correspondencia entre el hecho y el tratamiento a que éste ha de ser sometido. O sea, una relación entre el hecho, el supuesto derecho y la consecuencia de derecho. No solo en la aplicación de penas, sino en otras relaciones. Del Vecchio ve en esto el punto de partida de la doctrina que más tarde desarrollaría Aristóteles sobre la justicia. En aquel momento se perfilan teorías negativas, particularmente con los sofistas. Con ellos aparece el problema ético al volcarse el pensamiento sobre el espíritu humano. Y aparecen las teorías subjetivas e individualistas. Pero cada hombre, según ellos, tiene un modo propio de ser y de conocer, y no hay posibilidad en la realidad de un quehacer objetivo y universalmente válido en el proceso cognoscitivo. Y esto es sostenido por Protágoras de Abdera con su Homo Mensura, cuando habla de que el hombre es la medida de todas las cosas. Y al negar toda verdad absoluta, consecuencialmente no se niegan otros valores absolutos también, se pregunta. Pues sí, ¿verdad? Negando toda verdad absoluta, resulta entonces que en el contexto de lo jurídico se niega también toda justicia absoluta. Pero vamos a ver esto. Entonces les decía que el argumento más importante del voluntarismo es el que afirma que las cosas y las acciones no son buenas por la razón, porque la razón las reconozca, sino porque Dios las manda. Y esta desconfianza en la razón para conocer el mundo y establecer su verdad o su justicia tendrá implicaciones epistémicas decididas en el conocimiento del derecho correcto. Y como consecuencia de ello sostendrá que la única manera de conocer el derecho será a través de la revelación divina. Y de ahí que el argumento principal va a ser el de autoridad, la autoridad de la Iglesia. El derecho correcto, por tanto, no es el que reconozca la razón humana, sino el establecido y revelado por Dios. ¿Y a quién le revelaba a Dios eso? Pues a la Iglesia, ¿verdad? Ese era el pensamiento que se tenía. Y por eso es que la Iglesia crece mucho porque ellos tenían todas las respuestas, ¿verdad? Y poco a poco los sacerdotes van orillando a los ciudadanos pues a una posición en que es precisamente la Iglesia la que tiene que guiar a la sociedad y que dar las instrucciones y todo, de tal suerte que si en un momento dado se pensaba en que los elementos políticos más importantes de un Estado, de una sociedad, era el Estado y los ciudadanos, en ese tiempo que se llamó teocracia, también aparece la Iglesia en la misma posición jerárquica que el Estado y que los ciudadanos. Por supuesto que después la Iglesia se encarama, por decirlo así, ¿verdad?, a un estrato muy superior al del Estado. Y eso va a ser su debilidad, ¿verdad? Porque era el gobierno de la Iglesia, el gobierno de la religión. Teos, Dios, ¿verdad? Kratos es poder. Entonces, una de las aportes del voluntarismo a la concepción teológica del derecho medieval lo hizo Agustín de Hipona. San Agustín, quien por una parte distinguió entre ley eterna, ley natural y ley temporal positiva, y por otra sostuvo la tesis sobre la injusticia del derecho positivo. Respecto de lo primero, hay que señalar que no se trata de tres leyes, sino de una sola ley que despliega en tres momentos y objetos diferentes. La ley eterna, verdadera y perfecta, inspirada en Dios, es la razón ordenadora del cosmos al cual pertenece el mundo humano.
la ley natural en cuanto participa de esta última y es la misma ley eterna. En tanto se aplica al ámbito de lo humano, es la misma ley natural. Y finalmente la ley temporal mudable es sujeta al tiempo y contingente, es producto de la voluntad humana. Y debe recordar moralmente con las dos anteriores sin desatender las particularidades concretas de cada sociedad. Respecto de la tesis de la injusticia del derecho, sostiene que las leyes positivas para tener fuerza vinculante, ser coactivas y exigir obediencia deben ajustar su contenido a la ley eterna. De ahí la lapidaria frase de Agustín de Hipona, ¿verdad? Que decía que no es ley la que no es justa. Y pues nosotros hemos visto que hay muchas leyes injustas. Sin embargo, son leyes. Y contrario al pesimismo antropológico, el voluntarismo y el intelectualismo sostiene que si bien el pecado original introdujo la corrupción en el mundo, ese hecho no basta para invalidar las posibilidades de la razón humana en el conocimiento de la realidad y las reglas morales. De suerte que la fe y la razón, la revelación y la inteligencia se complementan con el conocimiento y establecimiento de la verdad de los principios esenciales. Y luego, después de ver lo de San Agustín de Hipona, con la etapa medieval, porque ellos hicieron la Biblia, ¿verdad? Y ellos llegaron después de que cae el Imperio Romano y empiezan a perseguir a todos los que profesaban la fe cristiana. Y el cristianismo, después de muchas batallas y de muchos ataques, logra triunfar porque el rey Constantino emite un decreto en que le da plena validez a la religión, al cristianismo, pues, en contra de los turcos, en contra de tantos grupos, ¿verdad? Incluso de los mongoles y que tenían un poco que ver ahí con los turcos también. Y dice que pues el cristianismo no puede negarse, dice, y se hace necesario hacer algunas reflexiones acerca del cristianismo, ¿verdad? Hemos indicado ya en el texto que el conocimiento es importante y colegimos que existen formas de conocimiento. Mencionemos algo más sobre el tema. Anotábamos que hay un conocimiento metódico, empírico y vulgar. Y además está el conocimiento intelectual stricto sensu, que puede ser científico, filosófico o teológico. Y cada uno con su seriedad y validez, y debemos actuar con mente amplia para no descalificar las cosas del mundo de las ideas. Y al elaborar este tema, pues caemos en el área del conocimiento teológico, el cual se distingue de otras formas de conocimiento por su objeto y su método. Y aparece cuando hay alguien que manifiesta a otra persona ciertos aspectos o todos los aspectos de algo oculto o de un misterio que pretende conocer. Debemos aclarar para los fines de la reflexión filosófica de nuestra materia y basándonos en lo ya escrito en el libro. Sí, él hace alusión a otro libro que tiene escrito, en lo que se entiende por misterio. ¿Qué es misterio? Es todo lo que es oculto en cuanto provoca la curiosidad y lleva a la búsqueda y que puede estar ligado a datos de la naturaleza de la vida futura o de la existencia de lo absoluto. Y desde esta perspectiva, ¿cómo se da el proceso nociológico? Pues aquel que manifiesta el misterio, lo oculto, es el revelador. Y aquel que recibe el dato o manifestación en forma pasiva es un sujeto conocente, cuya actitud se reduce a la aceptación por fe de lo que se revela. Y el conocimiento revelado relativo a Dios, generalmente, por no decir siempre, es aceptado por fe teológica y constituye el conocimiento teológico, que es aquel conjunto de verdades a las cuales los hombres llegan mediante la aceptación de los datos de la revelación divina. Y estos conocimientos son aceptados racionalmente por los seres humanos después de pasar por una crítica que es histórica y exigente, porque si en un principio histórico tuvo que ver el cristianismo en el devenir pues, de las sociedades,
también es cierto que una vez que el cristianismo se establece, entonces ya empiezan a exigirse, ya lo empiezan a exigir como religión, una vez que pasa la fase crítica. Entonces, ese conocimiento se reviste de autenticidad y de verdad. Entonces ya se contempla el cristianismo como algo verdadero y que, y que esto se cumple con base en la ley suprema de la inteligencia, de aceptar la verdad, venga de donde viniere, en tanto que sea legítimamente adquirida. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Esencialmente es un hecho. Más para los fines del tema, podemos decir que es un conjunto de ideas y un modelo de vida que chocan con el pensamiento de la época en que surge y en otras posteriores y que estremece las conciencias con nuevos criterios de valor. Y los filósofos se esforzaban por develar al ser a través de sus cosas y resulta que con el cristianismo el ser se devela ante ellos y ante todos los hombres. Valga decirlo, los hombres buscaban la verdad y el cristianismo propone que es la verdad la que los busca a ellos. El cristianismo tiene su fuente escrita primero en la Biblia, ¿verdad? Compuesta de 73 libros, conforme la fe católica, y de 66 conforme los protestantes. Libros que conforman dentro de aquellas dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y este libro fue preparado, pues, 1600 años hace aproximadamente. Y en dicho documento hay normas de derecho hebreo, premisas cristianas, que se han transformado en normas de derecho en otros países y civilizaciones distintos de la cultura mencionada, pero originalmente sirvieron a, a las dos principales corrientes doctrinales que derivaron del cristianismo, que es el catolicismo de Occidente y la iglesia ortodoxa o greco-católica de Oriente. Y dicha división respondió no solo a criterios doctrinales, sino a la situación política de la época. Eh, Recordemos la presencia durante la misma del Imperio Romano, pero debemos tener presente que el cristianismo, por el cristianismo, no es una filosofía más, no busca su justificación ni en experimentos, ni en razonamientos o criterios de los sabios, sino se presenta simplemente como una verdad para todos los hombres, pero adquirida por fe, ¿verdad? Y viene a trastornar completamente las ideas y los principios de la época y a valorar a todos los seres como iguales, ya sean nobles y plebeyos, hombres libres, esclavos o libertos, hombres, mujeres y niños, adultos y ancianos, oprimidos y opresores, partiendo de la idea de que todos los seres humanos son iguales ante Dios. Y al confirmar Jesús, la ley mosaica generaliza, entre otras cosas, los principios de amor y respeto a un ser supremo, Padre de todos los hombres, razón por la cual Él propugna por la igualdad entre los seres humanos. Plantea de nuevo el respeto a la vida social, a la familia, a la vida, a la moral, al orden público, al patrimonio ajeno, a la reputación de las personas y a la verdad, a la fidelidad, a la lealtad y a la justa valoración de todos por parte de todos. Valora a la mujer, a los niños y abogaba por su dignidad y por la de todos. Entonces, con el cristianismo se inicia una nueva época para la vida humana, para la moral y el derecho. Pero digamos que es un claro ejemplo de cómo el derecho natural se fue dando en las diferentes etapas con ejemplos, ¿verdad? Muy objetivos como esos, que el cristianismo sí existió y existe hasta nuestros días, por supuesto, ¿verdad? Y claro que los sabios cristianos se valieron de la filosofía platónica en los primeros siglos de nuestra época. Y luego a partir del siglo XIII de la era aristotélica. ¿Se acuerdan que Platón hablaba de la caverna? Sí, licenciada. Y hablar del cristianismo desde la perspectiva de la historia de las ideas nos obliga a mencionar la patrística que existió con San Agustín de Hipona, la escolástica y con ¿cómo se llama? Con Santo Tomás de Aquino. Son dos épocas históricas de la época medieval, ¿verdad? La patrística y la escolástica. Y cada quien tiene su predicador, ¿verdad?
Y entonces el agustinismo jurídico aparece en el seno de la sociedad feudal. Sucede algo interesante en la Edad Media, se amplía el número de elementos fundamentales de la vida jurídico-política de relación. Desde los griegos se concebía la presencia del ciudadano y del Estado, como yo les decía. Pero en la Edad Media a estos dos elementos se le suma un tercero, la Iglesia, que los llega a superar. Y la Iglesia toma tal poder en el plano político que el periodo recibe el calificativo de teocracia. Es decir, su misión de salvación une ciertos criterios terrenales y temporales, llegando a ser superior al mismo Estado. Y en medio de esas condiciones, y previo y posterior a las mismas, la filosofía sigue su camino, ligada al cristianismo en esta época, como indicáramos, y se dividen esos dos periodos, la patrística y la escolástica. La patrística, que va del año 1 después de Cristo hasta el concilio de Nicea, en el año 323, resaltando en este periodo a San Pablo, y la segunda etapa cuyo máximo exponente es San Agustín, ¿verdad? Y entonces ahí se habla de lo que hizo San Pablo de Tarso, algo así. Y en este periodo se fijan dogmas, artículos de fe y criterios por medio de los cuales obras de muchos padres de la Iglesia, por medio de las obras de muchos padres de la Iglesia, y de ahí su nombre. Sin embargo, entre todos ellos resalta San Agustín como su principal exponente. Hay quienes consideran, por la trascendencia de su pensamiento, que San Agustín de Hipona fue el último hombre antiguo y el primer hombre moderno. Sí, que marca una coyuntura digamos, como le dicen muchos ahora que está de moda el término, un parteaguas, ¿verdad? A mí no me gusta para nada. San Agustín de Hipona fue el último hombre antiguo y el primer hombre moderno, y sus ideas, que giran en torno a los grandes temas de Dios y alma, influirán en las formulaciones escolásticas posteriores. Y porque él decía que la tesis agustiniana decía que la aparición del Estado su origen está en el pecado del hombre. En cambio, Santo Tomás de Aquino, como ya él amplía los conocimientos y los fundamentos sobre la razón, dice no, que el Estado es algo que es necesario y propio del desarrollo de las sociedades, ¿verdad? Y la escolástica, ¿verdad? Que es el segundo periodo, que se caracteriza por una elaboración intelectual explicativa de los dogmas, dentro de los límites que establece la misma. Se nota una gran influencia griega en Santo Tomás de Aquino, máximo exponente de este periodo conocido como la escolástica, porque él creó varias escuelas, y por eso, para conocer la Biblia, y por eso es que se llama escolástica. Una diferencia clara entre San Agustín y Santo Tomás radica en que para el primero de ellos el Estado es un mal que deriva del pecado. Para el segundo, el Estado deriva de la naturaleza social del hombre, en todos los ámbitos en que éste se encuentre, según la forma como viva. Es decir, 900 años después, Santo Tomás de Aquino une los ideales cristianos con los hechos de la realidad, expresada en el derecho natural relativo. Las opiniones tomistas a escala jurídica y política son reflejo de la influencia de Aristóteles mezclada con la doctrina del Evangelio y el pensamiento de los padres de la Iglesia en un majestuoso e integral sistema de pensamiento. Y su sistema tiene el mérito de ser una síntesis y una sistematización valiosísima del pensamiento anterior, que permite concebir los diferentes procesos, incluido el derecho. Sí, ahí es donde empiezan las normas a clasificarse, y aparece un movimiento que se llama el de los glosadores y posglosadores, porque ellos ven que a raíz de la caída del Imperio Romano, entonces queda un derecho que es aplicable a todas las localidades y a todos los reinos, pero también cada reino que va quedando, cada reino feudal, tiene sus propias tradiciones, sus costumbres, y entonces ese se llama el derecho local. Y por eso esa es la primera división o clasificación que hacen los glosadores del derecho, en la ley común y la ley local, que al final termina nombrándosele como la ley romana, el derecho público, ¿verdad? Y la ley local, un poco el derecho privado.
Pero también es algo así como la ley de los municipios, ¿verdad? Las leyes municipales. Santo Tomás encuentra el origen etimológico de la expresión ley en el verbo latino ligare, estableciéndose así el carácter vinculatorio de la ley. Y de esa cuenta define la justicia al modo de Ulpiano como el hábito por el cual con perpetua y constante voluntad es dado a cada uno su derecho. ¿Verdad? Así es como definen ellos la justicia. Y hay que mencionar la equidad, dice. La equidad con un carácter especial es algo que no ha de dejarse de lado. Puede ordenar incluso que dejemos las palabras de la ley siguiendo lo que demande la razón de la justicia y la utilidad común. Pero la parte jurídica, la parte más importante de la filosofía jurídica tomista, dice Edgar Bodenheimer, es la teoría de la ley natural que preparó el camino para la racionalización del derecho natural y su posterior separación de la teología. Este concepto de ley natural ha sido tomado en nuestras épocas por los exponentes del pensamiento neotomista, que tratan de superar el individualismo racionalista y tienden a visiones más comunitarias. Y es un hecho que Santo Tomás y la escolástica tienen peso y fuerza en el ámbito histórico y filosófico. Entonces, la escolástica decae a finales del siglo XIII, debido, entre otras cosas, a las luchas entre el pontificado y el imperio, a la peste que azotó Europa, la guerra entre Francia e Inglaterra, y el cisma de Occidente, surgiendo el pensamiento de Juan Duns, de Escoto y de Guillermo de Ockham, padres franciscanos ingleses y profesores de la Universidad de Oxford, cada uno con su respectiva concepción de lo jurídico. El primero de ellos toma las ideas de San Anselmo. Juan Duns de Escoto representa la restauración de las ideas agustinianas. Su noción introduce la idea voluntarista sobre Dios que tenían San Pablo y San Agustín en su noción sobre el derecho natural. Guillermo de Ockham en el siglo XIV maneja la doctrina filosófica que niega la existencia objetiva de las ideas, el nominalismo, y para ella el concepto no es más que el nombre acompañado de una imagen individual, negando la existencia objetiva de conceptos universales. Y hasta llegar a la corriente conceptualista que los admite como una forma especial de conocimiento de la realidad. La postura de Ockham tenía una tendencia materialista que dio impulso al desarrollo de las ciencias naturales y preparó el terreno para las doctrinas materialistas de la Edad Moderna, incidiendo en el desarrollo de las demás ciencias. Y este pensamiento puede utilizarse en alguna medida dentro de la tradición jurídica sajona, pero no puede utilizarse en alguna medida dentro de la tradición jurídica, dentro de la tradición jurídica del derecho civil, porque choca con la posibilidad de entender los valores, niega la repetición de hechos en la realidad y le niega el carácter científico a la ciencia del derecho. Porque los valores son ideas universales, las leyes son generales y abstractas, y los hechos, pues un robo o una compraventa, por ejemplo, pueden repetirse en la vida real, y porque el derecho gira alrededor de y usa conceptos básicos, principios y valores, y esa repetición, esa universalidad y esos valores no caben metodológicamente en la visión nominalista, al menos no en la forma en que están concebidas su inclusión y su injerencia en el pensamiento jurídico civilista. Pero todos ellos crean concepciones sobre el derecho que implican una infinidad de cosas en la actividad del ser humano y del Estado. En síntesis, la estructura medieval que sustituye al paganismo antiguo es el parámetro para la elaboración jurídica de los tiempos sucesivos, ya que asienta las bases de las instituciones jurídicas de gran valía. La filosofía, en todo caso, le será de ayuda al cristianismo y facilitará la comunicación con los filósofos no cristianos. Y otras veces será una rémora de ataque al cristianismo, pero en cierto momento de la historia, la considerará como una sierva de la teología. Sabido es el modo que se propagó el cristianismo, sin embargo, vale la pena hacer una anotación. Después de la muerte de Jesús, un grupo de hombres sencillos y pobres predicaron por los países de Oriente Próximo y por los del Mediterráneo.
Al principio lo hacen con el contexto judío y luego se extiende a su labor predicadora a los extranjeros en varias comunidades cristianas. Y muchos de ellos sufren la muerte, ¿verdad? Y los sacrificios. Y muchos de ellos son gente sencilla y consecuente con lo que se ha aprendido, traición. Y luego por lo que se lee en los cuadros, en los evangelios, de los cuales solo el último, el de San Juan, tiene resonancias terminológicas de la filosofía platónica alejandrina. Entonces el cristianismo llega al Imperio Romano y es atacado doctrinal y físicamente por filósofos y autoridades imperiales, lo que paradójicamente tiene como consecuencia que gana adeptos. En lugar de perder adeptos, gana adeptos. Indicaba Tertuliano, abogado del siglo II, converso al cristianismo, que la sangre de los mártires fue la semilla de cristianos, ¿verdad? Y la iglesia consiguió librarse de la persecución por un edicto del emperador Constantino el Grande. A pesar digamos, de las luchas que tenía con los turcos y con los, que son los mismos otomanos, ¿verdad? Bueno, entonces les dejo ahí la inquietud de leer la historia en el libro del doctor Luis César López Perno. Solo me faltaba anotar que sí, que el justnaturalismo racionalista, ¿verdad? Que habla de la idea de un derecho natural, racional, posible en un mundo secularizado, gobernado por el ideal, la ciencia moderna, y por el paradigma racionalista cartesiano, o sea, Descartes, en el que la razón deductiva y crítica se oponen a la tradición y a la autoridad. O sea, es una rebeldía en contra de lo que se ha establecido. Bien, ¿qué horas son? 8:13. Entonces ustedes pueden ver aquí en la historia, ya la vieron, ¿verdad? En la Edad Antigua destacan Sócrates y Aristóteles. Lo justo por naturaleza y lo justo por convención. La ley particular y la ley común, que ya les expliqué cómo se dio. Luego Cicerón, que crea, digamos, clasifica las leyes en jus civile, jus naturale y jus gentium, ¿verdad? El jus gentium se volvió el derecho internacional con el tiempo. El jus civile era el derecho particular de cada pueblo, ¿verdad? El jus gentium era el derecho universal y el jus naturale que fundamenta las prescripciones de antes, pero digamos que él habla del derecho natural, pero ahí engloba todo lo que es la naturaleza, ¿verdad? Y podríamos decir que hasta el medio ambiente. Gallo, pues en ese tiempo no se conocía como medio ambiente, ¿verdad? Gallo, pues incluye solo el jus civile y el jus gentium. Ulpiano vuelve como Cicerón con las tres clasificaciones y Pablo reduce otra vez igual que Gallo, a jus civile y jus naturales, pero ya no contempla el jus gentium de Pablo. Y allí tienen ustedes, ¿verdad? Un resumen de lo que les acabo de explicar. Que era lo que decía San Agustín acerca del Estado y lo que decía después Santo Tomás de Aquino, que es al que se le atribuye el derecho natural relativo, ¿verdad? La equidad. Y luego, como todo lleva el morbo de su propia destrucción, ¿verdad? Crece tanto la iglesia, pero también ya la gente está incómoda con esos tribunales de la Inquisición, porque a veces es falso o no, y solamente los procesan a las personas por quitarles sus bienes. Y de esa forma es que la iglesia empieza a construir sus iglesias y todo. Pero también crean las santas, ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra en este momento. En que se pagaba por tener
por irse al cielo, ¿verdad? Y que si se le pagaba a la iglesia, indulgencias, se pagaban las indulgencias. Y eso garantizaba a los pecadores poderse ir al cielo. Y todas esas cosas las fue criticando ¿cómo se llama este protestante? En 1524, más o menos, en que atacan a la iglesia por eso. Y entonces pierde poder la iglesia. Claro, aquí en la Edad Moderna, pues vamos a ver, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo de Hugo Grocio, Thomas Hobbes, John Locke, Pufendorf, Samuel Pufendorf y Juan Jacobo Rousseau con respecto al contrato social, que poco a poco van llevando a la sociedad a eso, ¿verdad? A firmar un pacto, a ceder sus derechos humanos que luego se convirtieron en civiles, a cambio de constituir un ente superior, ¿verdad? Que pudiera salir de la monarquía también y que les garantizara seguridad, bien común, ¿verdad? Y justicia. Bien jóvenes, entonces les deseo un buen fin de semana. Hasta mañana. Continuamos la otra semana. Gracias, licenciada. Que tenga feliz noche y feliz Licenciada Irma, feliz Ya noche. se durmieron. Feliz noche, excelente fin de semana. Un momentito. Solo quería tomar la asistencia, si no se... Sí, Sí, estamos. un minutito, Sí, sí, nada sí. más. Aquí esperamos, licenciada. Aunque creo que ya salieron un montón. Ahorita que me despedí salieron un montón. Bueno, habemos 57, licenciada. Sí, sí, es un número apreciable todavía. ¿Cómo es para ver? No es para ustedes, sino más que todo es para mí. Porque la Contraloría no debería de cuidar donde cuida, sino que en otros lados, ¿verdad? Pero así son las cosas. Siempre sucede. Sí, siempre sucede. Sí, con nosotros es casi una persecución. Terrible. Sí, que estar dando informes, estar actualizando cosas y todo, que todo eso quita mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, jóvenes, ya está. Les Buenas agradezco. noches, licenciada. Tengan un Gracias, licenciada. Feliz noche. buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, mucho gusto. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Noche, Buenas noches, licenciado.